Salud Pública, bienvenido a Combaters, doctor. Gracias, Judy, un placer. Vamos a revisar una nota sobre los detalles de lo anunciado por el Ministerio de Salud. Un 40% de personas no se aplicó la segunda dosis contra la COVID-19, según cifras del Ministerio de Salud. Sí, amistades por ahí por mi casa, porque no sé, simplemente yo creo que es decisión de cada uno, ¿no? Bueno, yo tengo un familiar que ya le toca la primera base, pero no se quiere vacunar. O sea, no dice que no cree en esto, porque bueno, pues... Y es que solo basta ver los centros de vacunación para darse cuenta que la gran mayoría lucen vacíos, a pesar de que hay más dosis de vacunas disponibles en el Perú. Sí, eso es lo que veo, no sé por qué, también vengo de ahí y le pregunto. Escepticismo, ¿no? Sí, inclusive hice una broma, le digo que así para... Vacío. Sí, un poco vacío por ahora, por esta hora. Según Arturo Granados, asesor del despacho ministerial del MINSA, uno de los motivos por lo que los ciudadanos no volvieron por su segunda dosis se debe a la falsa idea de que solo basta con una para ser completamente inmunes. La gente está pensando que una dosis es suficiente. Y la evidencia científica reciente lo que está diciendo no más bien es que si tienes las dos dosis puedes protegerte incluso para la variante Delta. Por esa razón, el gobierno ha organizado un vacunatón el día de mañana y el domingo en Lima y Callao, con el cual se busca que las personas completen su inmunización contra la COVID-19. Además, los ciudadanos que tienen entre 47 y 49 años también podrán vacunarse. Nosotros estimamos que toda la base 4 con tranquilidad se va a vacunar en el mes de agosto. Y eso creo que ya es un tiempo relativamente cercano, ¿no? A la fecha, solo un 10% de la población peruana está vacunada. Es decir, 4.500.000 han recibido las dos dosis de la vacuna. Sin embargo, estas cifras son alarmantes debido a la presencia de la variante Delta en el país, la cual es más contagiosa. El nuevo caso que ha sido detectado en San Martín de Porres pertenece al mismo núcleo familiar de la paciente que se detectó en coma. Para el ministro de Salud, Óscar Ugarte, la presencia de esta variante que ya está circulando en todo el país condiciona una tercera ola, la cual sería devastadora por la gran cantidad de personas que no están cumpliendo con aplicarse la segunda dosis de la vacuna. Y hay población todavía desprotegida, es decir, que todavía no está vacunada. Entonces, las condiciones para que pueda haber una tercera ola existen. Una de las regiones que empezaría a sufrir los estragos de una tercera ola de contagios es la región de Lambayeque. Según algunos especialistas, en aproximadamente 3 semanas se podría presentar esta situación. En estas últimas semanas, 2 semanas, ha habido un aumento de casos y aumento en las salas de hospitalización. Otros países de Sudamérica ya están afrontando esta crisis sanitaria. Por ejemplo, Chile, Brasil y Colombia ya viven una tercera ola de contagios y muertes por culpa de las variantes de la COVID-19. Ante las nuevas variantes de la COVID-19, el laboratorio Pfizer, reconocido por ser una de las vacunas más efectivas contra la COVID-19, ha solicitado autorización a las agencias reguladoras europeas para aplicar una tercera dosis de refuerzo a las personas. Este es el panorama actual sanitario que vive el país por la pandemia. Son más de 209.000 fallecidos por culpa de este virus y una eventual tercera ola podría ser más letal que la primera y la segunda. Me quedo con la parte final del informe de Franco Salinas, las variantes, ¿no?, del coronavirus. Pfizer ha señalado que contra la variante Delta pues ha disminuido su capacidad de protección, ahora nos lo va a explicar cómo se debe el doctor Neira, y que se podría necesitar una tercera dosis entre 6 y 12 meses. ¿No es cierto? Doctor Neira, por favor, aclárenos el panorama. Gracias, Judy. Sí, lo que tú acabas de precisar creo que es el nuevo contexto de la crisis sanitaria, las variantes.
hablar y hacer análisis del problema sanitario sin tener en cuenta estas variantes es estar con los ojos vendados e intentar manejar una crisis sanitaria como la hicimos en marzo del año pasado. Entonces, es clave entender estas variantes. Van a seguir apareciendo las variantes porque existe per se con el virus intenta evadir las vacunas, intenta seguir contagiando, intenta seguir haciendo enfermedad, y las variantes son las claves para entender ello. Pero ¿qué está pasando? Que las variantes están, digamos, los diversos estudios están mostrando que algunos más o menos tienen capacidad inmunogénica que pueden evadir a las vacunas. Y por ahí está yendo todo el análisis y los estudios. Las últimas semanas todas las publicaciones de vacunas serias e importantes siempre tienen en cuenta la presencia de las variantes, desde alfa, lambda, delta, todas. Entonces, analizar la capacidad de efectividad o eficacia de una vacuna sin tener en cuenta estas múltiples variantes me parece irresponsable. Entonces, hay que hacer ese análisis. ¿Qué está funcionando? La variante Delta parece ser la que viene con, digamos, el número de contagios en algunos países con olas, en otros con rebrotes, y eso va a ser la discusión de las próximas semanas, ¿no? Creo que Israel ha demostrado que su capacidad de respuesta en un contexto de emergencia los ha ayudado a que su población esté protegida, que puedan caminar, ir a estudiar sin mascarilla. Y ellos han revelado que su población podría ponerse en riesgo contra la variante Delta. En nuestro país el escenario puede ser similar. Pero usted ha mencionado una frase que me ha llamado la atención: vacunas o farmacéuticas serias, que ponen ante la prensa, el escrutinio público, incluso la opinión política, su efectividad. Pfizer ha dicho claramente, CureVac también ha señalado claramente lo que sucede con su estudio. ¿Qué pasa con el estudio de Sinopharm y la Universidad Cayetano Heredia a cargo de este estudio? Yo creo que estas farmacéuticas, el de CureVac es muy leccionador para entender las variantes. El estudio se hizo en 10 países, 15 variantes, y te dice que mi producto es 47% eficaz en términos generales, pero llega al 77% para prevenir enfermedad. Pero contra las variantes originales es mucho más efectiva. Pero ellos te dicen, mira, hoy el contexto no es ese, hoy el contexto es que hay enorme cantidad de variantes y hay que ser responsables con ello. Y ese es el titular. Y eso tiene que ser, pero el titular no es útil, pero no, eso te lleva a hacer el análisis de las variantes. Cuando hay farmacéuticas como Sinopharm que no tienen transparencia en la información, hoy debería salir un estudio en presencia de las variantes. Realmente eso tiene que hacerse, tiene que exigirse, pues te llama la atención y a veces es estéril comentar sobre algo que no existe. Entonces no hay mucho que comentar porque no hay estudios. Hay que comentar sobre las vacunas que sí ofrecen efectividad y están mostrando estudios, semana a semana se publican estudios. Y lo de Sinopharm yo creo que ya hasta resulta anecdótico, ¿no? El doctor Arturo Pareja señala que el 48% de los que recibieron la dosis de Sinopharm, las 2 dosis, no han generado anticuerpos. Ha realizado un estudio que usted además tiene en sus manos y que lo ha venido comentando de manera no tan pomposa como cuando llegaron las vacunas y se hizo toda una cobertura, o como cuando no se quiere tocar más el tema Vacunagate. ¿Qué nos dice este estudio? Yo creo que es responsable, ¿no? Arturo es un profesional serio, es un investigador importante en el país, y lo que señala es, si bien es cierto, no es el estudio específico para evaluar capacidad de anticuerpos frente a virus, pero el de anticuerpos neutralizantes te da una idea más o menos por dónde va, y lo que te dice es que más o menos el 50% de los médicos inmunizados con 2 dosis de Sinopharm no han desarrollado una robusta respuesta inmunitaria. Eso es lo que te dice esto bajo esta óptica de esta prueba. No es la específica, pero te dice ello. Y esto lo que haces es analizas, en ciencia lo que haces es analizar información y te vas a un análisis amplio de salud pública y dices, ok, ¿qué ha pasado en países donde tienen tasas de inmunización superior al 55-60%? Llámese Chile, Maldivas, Bahrein, Scales, poblaciones grandes que se han vacunado con vacunas de la tecnología de virus inactivado. Y lo que te hace el análisis es que ellos hoy están con una tercera ola de contagios
es que él es volando también con fallecidos, o sea, tiene una elevación en el número de fallecidos, es que te hace ver y te dice, así como este estudio de Arturo, hay un estudio parecido de la Universidad de Chile también, que prueba anticuerpos con Sinovac y no responde. Hace algunos meses ya, no es necesariamente de ayer, de la semana pasada, hace algunos meses, porque la ocupación en las camas en unidades de cuidados intensivos es importante. Entonces Chile dice, ¿qué pasó aquí? O sea, ejemplos tenemos en la región. Sí, digamos, hay que analizar, digamos, ver el bosque, no solo el árbol, y dices, mira, esto sucede. En enero, en febrero, era la situación distinta, la información era distinta y hablábamos de otro momento. Hoy en julio, creo que es desgastante, la tecnología de virus inactivado pareciera que anda retrasada y la tecnología de ARN mensajero, vector viral, partículas virales como la de Novavax, que hace poco ha mostrado estudios de 90% frente a variantes, te tienen que dar una lectura distinta de este panorama sanitario. Y bajo ese esquema, yo creo que, por ejemplo, el gran pedido del personal sanitario, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay que analizar. Y en Perú hacemos el análisis del personal policial, Fuerzas Armadas y personal sanitario. Policía y Fuerzas Armadas se inmunizaron con Pfizer. Hoy no tienen fallecidos. Lo acaba de decir el ministro del Interior, José Lice, no tiene ningún fallecido en la familia policial. Fuerzas Armadas también. El nivel de hospitalizados ha disminuido a cifras mínimas y la explicación podría ser esa, pero no que se aprendieron a cuidar. Y tú haces el análisis con el personal sanitario y el personal sanitario sí tiene camas UCI, tiene fallecidos. Y además se enfrenta a una carga viral mayor. Este 13 de julio ¿no? van a realizar una protesta, un plantón. Definitivamente van a seguir atendiendo a sus pacientes, es su labor. Además, eso es lo que les da la vida a los propios médicos, atender a sus pacientes y salvarle la vida a sus pacientes. Pero creo yo que este llamado de atención es importante y debe ser escuchado. El Comité de Ética del Ministerio de Salud debe contemplar toda esta información mundial, hacer un análisis de la realidad en el Perú y ver si efectivamente el personal sanitario necesita una dosis de refuerzo o un esquema distinto con otra vacuna. Personalmente creo que debe ser un esquema distinto y debería aplicársele. Tenemos dosis de Pfizer. El personal de primera línea, esta vez que no se pasen, ¿no? La primera vez mucha gente administrativa se pasó y accedió a también hubo... Bueno, con el mal ejemplo del presidente, pues. Bueno, en fin, claro. Yo creo que el personal de primera línea que ve pacientes o que estamos en contacto con pacientes sin distanciamiento, sin mascarillas, necesitamos usar un esquema que realmente funcione, ¿no? Y creo que Pfizer es la opción ahí. Muy bien, doctor Neira, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, Judy, encantado. Gracias.